Bienvenido al programa de Pit desde Gra. Una vez más estamos aquí al pie del cañón y vamos a hablar sobre un tema que debería de estar aterrorizando a toda la población, que es la responsabilidad de algunos políticos o la irresponsabilidad de algunos políticos ante los servicios que deberían de estar cubriendo. Me voy a hacer eco, bueno, tengo obras por los vecinos por ahí, o sea que si hay ruidos es que están los vecinos ahí taladrando. Vamos a ir aquí a una noticia que ha sido estos días, que es la de Cadena SER. Madrid se sitúa a la cola en el ratio de rastreadores por el número de habitantes. Los 422 rastreadores con los que cuenta la Comunidad de Madrid supondría uno por cada 15.000 residentes. Según los estándares internacionales, se recomienda contar con un rastreador cada 5.500 habitantes. Ahí lo tenemos. O sea, quiere decir, la Comunidad de Madrid, que encima fue una de las más castigadas, es precisamente la que debería tener más cuidado con ese tipo de cosas. Responsabilidad todo esto de la Comunidad de Madrid, por cierto. O sea que con solo 422 rastreadores pretendrían cubrir todo. Muy bien, vamos a seguir con la cadena SER. Las claves de la privatización del servicio de rastreadores de Madrid. Cadena SER, podéis ir a la página oficial de ellos y escuchar la noticia porque es absolutamente vergonzoso. 10 del 8 de 2020. En las primeras semanas de la pandemia, cuando la situación estaba descontrolada, España estaba en estado de alarma y la sanidad bajo el mando único del gobierno central. El gobierno de la Comunidad de Madrid fue de las comunidades más críticas en la gestión centralizada del Ministerio de Sanidad. Por aquel entonces, cuando se empezó a planificar ya cómo sería la vida post-confinamiento, todos los expertos advirtieron que habría que contratar rastreadores a mansalva para atacar a tiempo los posibles rebrotes y que no se volviera a repetir lo que acababa de pasar. La Comunidad de Madrid insistía rápido en la desescalada. El gobierno autonómico no se había dotado de los medios sanitarios suficientes para gestionar una hipotética segunda ola. Muy bien. El caso es que como el gobierno reconoció que solo tenía unos 400 rastreadores, y según estándares internacionales deberíamos de tener en Madrid por lo menos 1.000 rastreadores, pues esto, como salió en la prensa, se hicieron eco, claro. Entonces, ¿qué fue? Dice, la semana pasada ya enseñaron la patita intentando suplir esa falta de rastreadores profesionales a base de voluntarios, universitarios y recién licenciados que se prestaran a ejercer improvisadamente de rastreadores por la cara, sin cobrar. Es decir, la Comunidad de Madrid pretendía, supuestamente ante la falta de medios, no quería pagar dinero por rastreadores, algo que nos va a la vida, que nos va a costar vidas humanas, que es responsabilidad de ellos. No quería pagar dinero. No, a ver si hay voluntarios, hay gente que no nos cueste nada, porque como somos pobres la Comunidad de Madrid, estas son minucias esto, ¿no? Son minucias. Fernando Simón fue noticia hace unos días, ayer o antes de ayer, que precisamente que decía que en un informe sobre que Madrid solo detectaba el 7% de los asintomáticos. De hecho, lo vamos a ver la noticia aquí. ¿No lo veis? Lo dijo el jueves, que solamente detectaba un 7% de los asintomáticos, cuando debería de ser un 60%. Así que el consejero de Sanidad de Madrid, que en el informe que era oficial, que era donde ponía eso, ¿cómo lo solucionaron los de la Comunidad de Madrid? Para que no les pillaran. Borraron el párrafo del informe para que éste no contradijera al consejero. No solo esto, yo añado, toda la prensa afín a la derecha se tiraron como perros a decir que Fernando es que estaba mintiendo, que se había inventado un párrafo. Obviamente salió esto de que habían borrado el párrafo y no solamente era mentira, sino que es que era verdad y que solamente estaban detectando el 7% de los 60 asintomáticos. Es decir, había un montón de asintomáticos que no estaban detectados y estaban libremente pululando y contagiando a la gente. Bien. Yo recuerdo que, por ejemplo, se dice, Barcelona, qué mal está, que está un montón de contagiados, o Cataluña, que tiene un montón de problemas y tal. Y Madrid nada, Madrid estaba impoluta, no había ningún problema. Es verdad que, bueno, lo de Fuenlabrada, lo de los futbolistas, o que el Atlético de Madrid ya tuviera un par de casos, incluso el Real Madrid tuviera un positivo. Vamos a ver, si los futbolistas que se hacen test todos los días han dado positivo, en algunos casos, gente que está con cuidados, que se supone que están incluso separados, que no se mezclan con los demás gentes. Si los futbolistas han empezado a dar positivo, imagínate la cantidad de asintomáticos que debe haber por Madrid. ¿Te das cuenta? Era un hecho. Si los futbolistas, algunos han empezado a dar, como lo de Fuenlabrada, empezado a dar positivos, es porque hay muchísimos que no estaban siendo detectados. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? Tocarse los huevos. Decir, eso no va con nosotros.
No solamente eso, sino que borraron un párrafo para no contradecir, para no quedar mal delante de la prensa. Os han pillado ya 2 veces. Es la segunda vez, señorita Díaz Ayuso, que la voy a llamar psicópata. La primera vez fue cuando obligó a dimitir, o cuando dimitió, entre comillas, a la que tenía que firmarle el parte positivo para pasar a la segunda, a la fase 1. Cuando hubo la desescalada. Y pusiste a otro médico para que te firmara el informe positivo. Esta es la segunda vez. Borrar un informe médico para que no te contradiga. Para que no te convenga. Para que te convenga. Para que la prensa no sea mala contigo. La de muertos que esto puede ocasionar, eso te importa 3 cojones. Vale, muy bien. Pero esto no es todo, amigos, porque seguimos porque la historia es tremenda. Privatizaciones del servicio. Ayuso ha decidido privatizar el servicio, y además a dedo, sin publicidad ni concurso público, sin nada, adjudicando 194.000 euros públicos al grupo Quirón. Ayuso y Aguado, del PP y Ciudadanos, sabían que desde hace 4 meses se necesitaban rastreadores, pero ahora tienen que privatizar el servicio por procedimiento de urgencia. La explicación de la Comunidad de Madrid es que no puede reclutar por sí misma los rastreadores necesarios, pero sin embargo una empresa privada como el Grupo Quirón sí puede hacerlo. Si se buscaba por internet, que lo dice aquí, se buscaba en Infojobs que esta empresa estaba buscando rastreadores. Es decir, la Comunidad de Madrid no puede formar, ni prepararse, ni hacer este tipo de... preparar a gente para hacer los rastreadores, pero una subcontrata sí. Es decir, te quitas el marrón. Claro, ¿esto qué ocurre? Hostia, que hay que trabajar, funcionarios o políticos, administrativos, que hay que trabajar, que hay que organizar peña, hay que contratar, hay que buscar gente para algo tan vital que puede costar la vida de cientos de miles de personas. No, pero que va, esto hay mucho curro, no, subcontrátalo, mándalo por ahí, déjale, así yo me dedico a la parrillada del domingo, o me voy al Bershka a comprar algo, o me toco los huevos aquí en mi despacho cobrando mis 5.000, 8.000 euros más dietas. Pero trabajar, un administrativo, un político, un funcionario de estos, un representante político, un gestor... Eso no, que lo hagan otros, lo subcontratamos por 4... que hay que invertir un montón de pasta más de la que debería de costar si yo trabajara y hiciera mi trabajo, no. Claro, eso no. Después nos preguntamos por qué dicen que no funciona la administración pública. Porque hay inútiles y psicópatas en este tipo de ejercicios. En este caso lo hemos sabido porque ha sido muy gorda. En este caso se ha sabido, se ha hecho eco la prensa, afortunadamente, porque la prensa, en este caso sí que lo ha sacado la prensa, bueno, en este caso la SER, el programa de radio. ¿Cuánto no sabremos o cuántos se esconden? ¿O cuántos casos de inútiles que ha costado la vida, de gestores, de un montón de gente por no hacer su trabajo, subcontratas que hacen negocios y se lo llevan así por debajo, de tapadillo? Por ejemplo, por eso me revienta muchísimo cuando vienen los pandemistas, como dicen ellos, o cuando hablan los negacionistas, o cuando vienen la gente que la culpa es de Soros y de Bill Gates. La culpa es del 5G. Estaba todo planificado. Era un plan comunista que nos quieren instaurar, unos capitalistas instalando un plan comunista de puta madre. Bien, unos liberales que quieren el comunismo, claro que sí. Y sin embargo, aquí a esta inútil, a esta gestora de la Comunidad de Madrid, a esta representante pública que tenemos la cabeza visible, no han salido a manifestarse en contra de ella, ni a quejarse de su gestión, que ha costado a millones de personas su ineptitud. Ha costado vidas de cientos de personas su ineptitud. Y no han salido a denunciarlo, ni a... Es como eso de igual, no. La culpa es de Bill Gates y de Soros. No es el único caso. Podemos hablar de Illuminati, ya que hablamos de el Illuminati, bien. Si tenemos el concepto de Illuminati tal y como dicen ellos, que son esos poderes en la sombra que están detrás de los gobiernos, pues el Illuminati por excelencia aquí en España es el señor Florentino Pérez. De hecho tengo aquí, lo estoy sacando, el libro El Director, de David Jiménez, que yo siempre lo aconsejo. En este libro se hablan de lindeces como, por ejemplo, el señor Florentino Pérez, cuando un reportero o un periodista hace un artículo que va en contra de sus intereses, lo hace saber. Por ejemplo, como retirando toda la publicidad de ese periódico.
O al revés, incluso dice, bueno, yo te doy dinero, te doy publicidad o te pago incluso a veces sin publicidad ni nada, para que si hay alguna noticia que vaya en contra de mis intereses, de todas las empresas que tiene detrás Florentino Pérez, pues que me hagas una noticia amable. Eso está ahí, ¿eh? Ese libro publicado hace ya unos cuantos años y ocurría... Y lo que cuenta ocurrió en el año en que estuvo David Jiménez como director del Mundo, en el 2005 creo que era, o 2015. Y lo cuenta, cómo funciona esas telarañas que hay detrás de los poderes fácticos, ¿no? Simplemente pagando o dejando de pagar, o presionando. Mira, ese periodista que no me gusta, que va en contra de mis intereses, yo no te voy a pagar al grupo editorial del Mundo, que incluye el Marca, porque he hecho unos reportajes que no me interesan. Entonces yo retiro toda mi publicidad y hasta que no eches a ese tipo, o cambies a ese personaje, o a ese periodista, o a ese director, pues yo, en el momento que lo retires, volveré a poner el dinero. Y es así como funcionan. No hay más misterio. Y como él no es el único, hay muchísimos, ¿eh? Es decir, esto funciona así en todo el mundo. Pero es el Illuminati, llámalo como quieras, por excelencia aquí en España. Y uno de los casos más graves, por ejemplo, lo podemos tener con el caso de las residencias de ancianos, que pasó en esta última pandemia. Así capitaneó el presidente del Real Madrid la catástrofe de las residencias. Aquí estamos hablando de CTXT, mayo de 2020, 10 del 5 de 2020. Esperanza Aguirre, Florentino Pérez Azuquera, inicio de las obras de la línea 11 del metro. Bueno. Bien, como sabemos, Madrid que había sido uno de los epicentros de la pandemia, con más de 8.500 muertes registrados, pero posiblemente haya otras 5.500 personas en el ámbito, sobre todo, de los servicios de atención a los mayores, es decir, ancianos que murieron en los geriátricos, principalmente. Aquí se hace eco de las décadas de privatización y su contratación que ha dejado la Comunidad de Madrid con tan solo 25 residencias de anciano totalmente públicas de un total de 426. Es decir, 426 que hay en un total, 25 de ellas son públicas. Dice en declaraciones al País, Carmen López, del grupo de presión Marea de las Residencias, explicó: para muchas de estas empresas, un anciano es un valor con el que especular. El personal que contratan está bajo mínimos y su sobrecarga de trabajo a falta de los medios básicos. A medida que se propagaba el virus, los cuidadores se vieron obligados a improvisar y comenzaron a utilizar equipos de protección caseros y a reutilizar las batas de múltiples ocasiones. La tasa de infección entre el personal alcanzó el 40%. Y en su total se calcula que el abrumador 10% de todos los ancianos que habitaban en las residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron por el COVID a lo largo de los 2 últimos meses. Las personas a las que se podía culpar son muchas. El gobierno regional, que dirige el Partido Popular, no cumplió su temprana promesa de medicalizar las residencias, lo que habría permitido a los residentes recibir tratamiento de emergencia directamente en los centros. La respuesta de la comunidad a la pandemia fue tardía. En el número de víctimas mortales en Madrid, en constante aumento, el gobierno de la comunidad finalmente actuó el 9 de abril y decidió tomar el control de las 13 residencias en las que se encontraban el mayor número de muertes, entre las que se encontraba, junto a los centros, propiedad del DomusVi y Orpea, el centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Aquí estoy a ir quedándoos con los nombres. Este centro, que está operado por Glece, una empresa que forma parte del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, el cual, por cierto, había despedido a 3 cuidadores que denunciaron ante las autoridades la falta de suministros sanitarios básicos y unas condiciones de trabajo insalubres. Esto, por ejemplo, que Florentino Pérez, que es conocido precisamente por hacer fichajes galácticos, ha convertido a ACS en una de las constructoras más grandes del mundo. De hecho, es la primera del mundo en términos de ingresos generados fuera del territorio de origen de la empresa. Y en el caso de Glece, su división de servicios, ninguna otra empresa se ha beneficiado más de la subcontratación y privatización de los servicios sociales de España. Servicios que deberíamos de tener derechos y que deberían de ser bien organizados por los gobiernos, prefieren privatizarlos porque es un marrón, se los quitan de encima, dan una pasta ahí, que encima como no es suya, se la da igual, pues esta gente se lo recoge, ¿no? Claro, esos contratos o esos subcontratos, muchos de ellos se arreglan siempre en los palcos del Real Madrid, ¿no? Mientras Cristiano Ronaldo o el futbolista hace los goles en la Champions y están todos ganando Champions, todos encantados, pues allí los grandes empresarios y políticos pues pactan ahí la subcontratación de estos servicios.
61 residencias, administración de guarderías públicas, servicios de limpieza y catering para los hospitales. Por cierto, catering de hospitales, que deberíais de ver el programa que tiene o que tenía Chicote, que precisamente una de las cosas que va a denunciar en el programa de Chicote es precisamente el catering de algunos hospitales que están subcontratados y son auténtica mierda. El programa lo podéis ver por YouTube y se os cae la cara de vergüenza que eso esté hecho con dinero público, subcontratado. Como siempre, todo lo que sea subcontratado, temblar, temblar, temblar. Ya os lo digo. Porque acaba siendo una mierda. Reduciendo costes al mínimo y quitarse el marrón de encima. También hace albergues para personas sin hogar y para mujeres maltratadas. Centro de día para personas discapacitadas y emplea miles de cuidadores para gestionar los servicios municipales de asistencia domiciliaria en ciudades como Madrid o Barcelona. Bien, la lógica del modelo de subcontratar, como pasa siempre que hay que subcontratar algo, es mermar las condiciones del trabajo de los empleados, que en su mayoría son mujeres, y la calidad de los servicios públicos básicos para obtener unos beneficios desorbitados. Es decir, si yo te doy una mierda, gano más que si te doy algo decente. Básicamente es eso. Y si encima le doy y pago también otra mierda al obrero, no es lo mismo que si el ayuntamiento lo contrata, que tendría que darle un sueldo digno, claro, eso sale mucho más caro. Y aparte sus comisiones de los políticos por subcontratar estos servicios, ¿no? Esto ocasionó el boom de la construcción y el boom de muchas de las mafias que estamos pagando hoy día, o mucho de lo corrupto que está hoy en los políticos y en el gobierno, y muchas de las crisis que tenemos hoy día y la precariedad laboral viene precisamente de este subcontrato, de estos favores a estos señores, como Florentino Pérez, y esto es un poco lo que hizo o explotó aún más la burbuja, ¿no? Y la crisis de 2007, y ahora otra vez no hemos aprendido de la de 2007, seguimos en las mismas. Y de hecho aquí es lo que cuenta, ¿no? Que en el 96 Aznar inició una reorganización del capitalismo español a través de una oleada de privatizaciones, de la expansión de mercados de capital nacionales y la creación de un nuevo motor de crecimiento para la economía basado en las finanzas y la construcción. Sin embargo, como señala el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, esto del IBEX 35, estos son los Illuminati, que estos negacionistas deberían de poner entre ojo y ojo, no Bill Gates, no Soros, no el 5G, IBEX 35 son las verdaderas empresas que conspiran en contra de los obreros de calle, pues que no era solamente una agenda para hacer las reformas de promercado, sino una ambición para garantizar la hegemonía permanente en el modelo de Estado. De hecho, el hecho de que hoy día tengamos dos monopolios o bimopolios en el Estado en la cuestión de las redes, en cuestión de los medios, ¿no? Tanto de la prensa como de las televisiones, son dos grupos grandes que tienen muchísimos intereses en común. Puede que a veces se peguen un poco entre ellos por tonterías, ¿no? Puede gobierno a la derecha o a la izquierda, pero en el fondo arriba son liberales y quieren lo mismo. Pues nace precisamente de esta forma, esta hegemonía política o de este modelo de Estado, ¿no? Los liberales, ¿no? Manda el que tiene dinero y el que compra y vende y que tiene subyugado sobre todo a la prensa. Porque en el momento en que tú a la prensa la tienes untada para que las noticias sean amables, la prensa no es crítica contigo y no tienes ningún tipo de presión de hacerlo mal. Simplemente tienes que ganar dinero. Ganas dinero. Uy, esta empresa que tengo aquí no gana tanto. Bueno, pues la cierro y me voy a otra. Pero así no pierdo dinero. Por eso tienen tantos un conglomerado de empresas. Por un conglomerado de empresas significa que si cierra una no pasa nada. Ya tengo otra para ganar. Lo invierto en otro sitio. No pierdo dinero nunca. Porque lo tengo particionado, lo tengo compartimentado. Para las constructoras en particular, la red de clientelismo significó poder acceder a dos recursos esenciales: contratos públicos y crédito siempre disponible, a través de las cajas de ahorros regionales que estaban bajo el control político. Bien, está contando la crisis de 2007. El caso de Florentino, los proyectos faraónicos de obras públicas que emprendió el PP, autopistas, aeropuertos, esos aeropuertos que no tenían aviones, por ejemplo, creo que era el de Castellón, ¿no? Por ejemplo, como también la Ciudad de la Cultura de Santiago, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, muchas de estas grandes edificios que después quedaban vacíos, ¿no? En el caso de Florentino, los proyectos faraónicos de las obras públicas que emprendió el PP, autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias para el tren de alta velocidad, supusieron la principal fuente de ingresos de la que se nutrió ACS. Y de forma paralela, la Caja Madrid, que estaba controlada por el lugarteniente Aznar, Miguel Blesa, financió todo el proceso, desde la compra de millones de acciones de ACS
que llevó a la Caja a convertirse en el principal accionista de la empresa. Miguel Blesa, que fue condenado precisamente a 6 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las tarjetas Black, y fue hallado muerto en su finca de Puerto del Toro, la localidad de Villanueva del Rey, de un disparo en el pecho producido por una escopeta de caza el 20 de julio. Que hay que ver la cantidad de gente que apareció muerta. A toda esta gente relacionada con ciertos casos de corrupción siempre aparecen muertos. Misteriosamente, muertes naturales todas, o casi, o accidentes. Y llegó incluso la financiación de fichajes clave para el Real Madrid, como por ejemplo el polémico préstamo de 76 millones de euros de la Caja que concedió al club para fichar Cristiano Ronaldo. Acordaros, en plena crisis, 76 millones que hizo la contratación de Cristiano Ronaldo, en plena crisis. Es verdad que al final el cabrón, como siempre hace los negocios, siempre le salen bien, ¿no? Lo vendió por más dinero, lo tuvo los mejores años y lo rentó muchísimo, ¿no? Bueno. Pero, ¿y la cuestión moral? Un montón de gente suicidándose por culpa de la crisis, de tener unos préstamos o tener unas deudas que no podía pagar, y él fichando al jugador más caro de la historia. Cuando encima él tiene una empresa de constructoras. Gran culpable de la gran crisis, ¿no? Porque Caja Madrid es el agujero de la crisis, ¿no? Acordaros, la crisis, el agujero que nos deben las cajas es de la mafia de las constructoras a raíz, por ejemplo, entre otras, del señor Florentino, de Blesa, de todas estas cajas, estos conglomerados, y es la deuda que teníamos, que no nos han pagado, por cierto, los 60.000 millones, Es todo lo mismo, esa es la gran conspiración. La remodelación del M30 de Madrid, en la que ACB se figura como uno de los 3 principales contratistas, representa uno de los ejemplos más fragantes. El coste final, si inicialmente se había presupuestado en 2.500 millones, ascendió a más del doble, 6.500 millones. Esto es otra... En España, Hispanistán, es lo mismo. Claro, yo te doy un contrato, yo soy el gobierno, o de la comunidad, o de quien sea, y te doy un contrato para que me hagas una obra. Sí, mira, 2.500, el más barato. Pero después siempre hay sobrecostes. De 2.500 a 6.500. ¿Quién lo paga? ¿La empresa que lo ha contratado? No, lo paga el gobierno, o sea, nosotros. Esto es una máxima siempre. Siempre ha ocurrido así. Me parece tan injusto y ha pasado tantos años esto. Y parece que a nadie le importa y a nadie le preocupa solucionar este problema. Aquí, de hecho, por este tema, precisamente, es donde Alberto Ruiz Gallardón, que era un político que a mí me gustaba, de los pocos de la derecha que hacía gracia, precisamente por los cuales dice que se llevó comisiones y que estuvo imputado por este caso, ¿no? Por estas obras faraónicas, que por otro lado, es cierto, por lo menos le vinieron muy bien a Madrid. Dices tú, bueno, por lo menos sé que robaron y sé que hicieron muchas cosas mal. En este caso, por lo menos Madrid se favoreció, o le vino bien todas esas obras, que estuvo 10 años empantanada, pero por lo menos lo vimos. ¿Que se llevó lo suyo posiblemente Ruiz Gallardón? Posiblemente. De hecho, ya os digo que estaba en juicios con esta movida y todo esto, ¿no? Hay otros casos más flagrantes que no vemos nada, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid con los servicios médicos, pues por ejemplo, se lo estaban llevando muerto y parece que a nadie le importa, ¿no? Ni siquiera con el tema de los rastreadores, ¿no? Pero aquí vamos a lo importante. Uno de los récords de la Comunidad de Madrid es que, a pesar de haber construido 11 nuevos hospitales para el sistema público, mediante la iniciativa de financiación privada, la comunidad terminó disponiendo de menos camas per cápita que antes de que comenzara la expansión en 2004. Porque había plantas y hasta alas enteras que permanecían vacías. Y aquí te pone ejemplos. El primero de estos proyectos de la colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, que fue construida por una de las filiales de ACS y que también obtuvo un contrato de 30 años para administrar las instalaciones y gestionar todos los servicios no médicos. Eso hasta que Florentino vendió su participación en 2014 a un fondo de inversión holandés por 44 millones de euros. Las otras constructoras que participaron en estas IFP fueron SACIR, FCC y OHL, implicados en casos de sobornos al PP. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! Cuando sobrevino la pandemia, se descubrió que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pagando por 135 camas en el Hospital de Puerta de Hierro que no existían. El hospital nunca llegó a entregar el número de camas que había prometido, aunque sí siguieron contando para calcular la financiación pública que estaba recibiendo. En otros 7 hospitales públicos de gestión privada se produjeron situaciones similares. La investigación de eldiario.es reveló que otras 250 camas en estos centros nunca se habían materializado.
Según un informe de Podemos, que se encuentra en manos de la Fiscalía, Madrid podría llegar a malgastar hasta 3.000 millones de euros salidos de los fondos públicos cuando se terminen en 2035 los actuales contratos con las concesionarias. Sin embargo, Madrid cuenta con 6.000 profesionales de salud menos que en 2007, como consecuencia de la austeridad. No hay recortes, nos decía en la derecha. No hay recortes. Claro, han pagado más y tenemos peores servicios. No hay recortes de dinero, pero tenemos peores servicios. Una relación igualmente parasitaria resulta evidente en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, donde una gran mayoría de los 400 centros privados se financia principalmente con fondos públicos. Bien, entonces tenemos el hecho de que Florentino Pérez, entre otras cosas, al recortar partidas presupuestarias o dinero para sus centros de salud, a la hora de explotar a sus trabajadores, de pagarles poco y no tener bien atendidos a los ancianos de sus residencias, ¿qué ocurre? Dices, ¿tú crees que los periódicos se han hecho eco? Los periódicos importantes, los periódicos, digamos, como El País, El Mundo, el ABC, los periódicos que se supone que deberían de ser el cuarto poder, ¿no? De controlar precisamente a los políticos, de fiscalizar a estos grandes empresarios y a todos estos negociantes que deberían de cuidar por nuestro bienestar para que no proliferara la corrupción. ¿Crees que se han hecho eco de estas noticias? ¿Lo han pasado así por debajo? ¿O estaban untados por los otros negocios de Florentino Pérez para que tuvieran noticias amables con él? ¿Han pedido responsabilidades? ¿Creéis que Florentino Pérez ha dicho, bueno, pues voy a invertir más dinero para que esto no se vuelva a repetir en una segunda posible oleada? ¿Qué creéis vosotros? Última hora. Florentino Pérez pide dinero público para sus residencias por los gastos imprevistos del coronavirus. Pide hasta 7,2 millones para compensar los gastos de contrataciones y material y por la disminución de ingresos derivados del fallecimiento de los residentes. Claro, porque si tus clientes se mueren, por la razón que sea, tú ganas menos dinero, ¿verdad? La filial de residentes de mayores de ACS, presidida por Florentino Pérez, ha reclamado a los administradores una inyección extra de dinero público para compensar los gastos, entre comillas, imprevistos y la disminución de ingresos fruto de la crisis del coronavirus, que cifra en 7,2 millones de euros. ¡Wow! 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 ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Esta gente le importa 3 cojones la vida humana. Le importa 3 cojones. Es un inconveniente que se llama. No digo que les importe, pero le importa 3 cojones sí, porque es. Que se han muerto un montón de viejos, bueno. Pero. ¿Y lo mío qué? ¿Y mi ganancia y mi dinero? ¿Y la de dinero que estoy perdiendo allí? Que se hayan muerto no sé cuántos viejos me da igual. Pero ¿y mi dinero? Que he perdido dinero aquí, invirtiendo en esta empresa de geriátricos. Que podía estar invirtiendo en otro sitio. Dame lo mío. Así es como piensan, estos elitistas. Estos Illuminati, como dirían algunos. Bien, ¿cuántos pandemistas o cuántos hombres de gorrito de aluminio han ido a protestar o a quejarse sobre, por ejemplo, este Illuminati o este iluminado Florentino Pérez? ¿O cuánta prensa ha sido crítica con esta gestión? Que ha costado vidas. Algunos periódicos que no son afines a Florentino Pérez, lo único. Y muy pocos, Y esto ha salido... Bueno, se sabía un poco durante la pandemia. Había algún medio minoritario que se decía. Había gente, algunos canales de YouTube que lo decía. Por ejemplo, Mitoa, por ejemplo, ha dedicado algún programa precisamente a este tema. Pero todo muy residual. Los grandes periódicos no se atreven a tocar a Florentino Pérez. Es un intocable. Ya os lo digo. Y no lo digo yo. Aquí lo tenéis, el libro. Antiguo director del mundo. El libro del director, de obligada lectura para todo aquel conspiracionista o con todo aquel conspiranoico, Para todo aquel conspiranoico os aconsejo cómo funcionan las élites y cómo funciona el poder. Porque he de decirlo, señores de gorrito de aluminio, por favor. Mientras vosotros estáis señalando a Bill Gates, mientras estáis señalando a Soros, mientras estáis señalando a la madre de vuestra puta madre, a los alienígenas, a los Illuminati, señor Florentino Pérez, la señora Ayuso, incluso, por ejemplo, os voy a decir, el ministro de Sanidad español, o los gestores o los gerentes que deberían de haber tenido controlada esta pandemia, o más o menos controlada, deberían de haberlo gestionado mucho mejor, están descojonándose en su casa. Se están partiendo el culo con vuestras manifestaciones antimascarillas.
Se están descojonando en sus sofás o en sus asientos del Congreso de los Diputados, allí tan cómodos, cobrando sus dietas, descojonándose de vosotros. Y de somos responsables de toda esta mierda y mira, le echan la culpa a otro, es perfecto. Sois el burladero de los verdaderos culpables de esta crisis. Esto es todo, amigos. Nos vemos próximamente. Compartir que debo salir de pobre.